Continuamos con el rumbo de la mañana y seguimos con información precisa, información veraz, auxiliándonos de profesionales que puedan orientar a la ciudadanía en este momento aciago, en este momento singular. Y ahora vamos a conversar con el doctor Jorge Báez, experto en... Amado Alejandro Báez, pido disculpas, doctor, por mira, uno está con la cabeza un poquito revolteada, pero vamos a conversar con el doctor Amado Báez, que es experto también en materia de traumas, en materias vinculadas a la salud luego de acontecimientos como y en materia también de protocolos ante tragedias como las que estamos viviendo. Bienvenido, doctor, al rumbo de la mañana. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Realmente, quizá lo primero que quiero decir es que nuestro corazón y nuestras oraciones están con todos los dominicanos y en particular esa familia directamente afectada por esta lamentable tragedia. Y quizá de forma jocosa decir que Jorge no es lo peor que me han llamado a mí, o sea que si quiere llamarme Jorge no hay problema. Doctor José del Castillo, nada, muy agradecido de su presencia por la vía telefónica esta mañana en el programa. Hay que decir que el doctor es especialista en temas de desastres. El año pasado fue designado co-chairman de la región de América Latina y el Caribe para la Asociación Mundial de Medicina de Desastres y Emergencias. Gestionó, muchos lo recuerdan para que lo recuerden, fue asesor del Poder Ejecutivo en todo lo que tuvo que ver con el manejo de la crisis del COVID-19 y lo escuchábamos en sus ruedas de prensa desde el Palacio con mucha frecuencia, dándonos los últimos boletines de la incidencia de esta enfermedad. Y quisimos conversar con él, agradecerle su disposición, para que nos explique un poco cómo es el manejo médico de este tipo de situaciones, en este caso un incidente que se dio en un lugar específico, que es la tragedia del Jet Set, ¿no? Con el desplome de la infraestructura, que ya ha costado la vida de más de 100 personas y que evidentemente desafió la capacidad de respuesta del sistema de salud y de rescate de la República Dominicana. Sí, bueno, de nuevo, gracias. Y quizá como presentación hablar de que para la pandemia nosotros tuvimos un reto grandísimo que fue organizar recursos y tratar de desarrollar una respuesta adecuada que hoy sabemos que fue correcta. República Dominicana tuvo o tiene quizá el prestigio de ser uno de los países con mejores resultados de la pandemia. Esto es una emergencia totalmente diferente, obviamente. Una emergencia de salud pública como la pandemia es diferente a un evento de pacientes en masa como el colapso estructural. Antes de la pandemia no existían expertos en estos temas de COVID y demás. Mi experticio sí es en trauma, en emergencias masivas, y por eso agradezco la oportunidad de poder conversar hoy y aportar, aunque estamos lejos, quizá aportar algo, nuestro granito de arena con esta tragedia. Con relación a la parte médica, es una pregunta un tanto compleja. O sea, hay libros de texto, cursos, posgrado, especializado en cómo responder a este tipo de eventos. Pero a manera de resumen... Un poquito quizá el protocolo que se sigue en estos casos, y cómo usted evalúa la capacidad de respuesta que ha tenido el sistema, porque todo el sistema ha sido desafiado con este caso. Es decir, de repente se reciben 200 y tantos, 300 heridos, 100 y tantos de fallecidos, brigadas que están ahí trabajando día y noche, es decir, 22 instituciones comprometidas, la defensa civil, hay que buscar sangre, o sea, hay una serie de elementos que nos gustaría, en su experiencia, un poquito que nos repasara. Sí, mira, lo primero
que creo que es importante puntualizar es la excelente labor que han hecho las autoridades y los rescatistas, los organismos de respuesta ante la emergencia. Es increíble, yo comencé en estos temas en el año 1992 como voluntario de la Cruz Roja, luego pasé al Cuerpo de Bomberos, fui jefe nacional de operación de emergencia durante el huracán George en el 98, y honestamente lo que estamos viendo hoy ha sido un proceso evolutivo importantísimo y que hay que celebrarlo. La capacidad técnica, los recursos, la organización que tenemos hoy día se debe a ese proceso evolutivo de décadas. El liderazgo del general Méndez es incuestionable, es una persona que tiene un experticio que aborda situaciones que muchas otras personas simplemente no quieren abordar, y eso hay que celebrarlo, esa coordinación, esos recursos, felicitarlo. Realmente desde la perspectiva médica, quizá lo que tenemos que ver es que hay diferentes momentos en una emergencia masiva de este tipo. Lo que vimos ayer fue, en las primeras horas, fue el resultado de lo que usualmente pasa en estos tipos de eventos. Pacientes de todo tipo de lesiones, atención in situ, traslado a diferentes hospitales. Desde la parte de comando de incidentes se establece que hay un comandante de incidentes, en este caso el general Méndez, y hay secciones que trabajan junto al general Méndez dentro de esa arquitectura. Las secciones son finanzas, logística, operación y planificación. En operaciones médicas, in situ, se trabaja lo que es triaje, transporte y tratamiento. Triaje determina qué paciente se va y qué paciente no se va. Hay que entender que de la perspectiva médica hay un concepto ético utilitario, que es a qué paciente podemos darle recursos para que sea beneficiado por esos recursos. Si existe una sola ambulancia y hay 10 pacientes, o si hay 10 ambulancias y 100 pacientes, ¿cuál es la prioridad de traslado? ¿Qué paciente se debe trasladar? El triaje en situaciones de desastre y emergencia es diferente al triaje que hacemos en el día a día en una emergencia en un hospital. En este triaje, lamentablemente, los pacientes que tienen menos posibilidad de supervivencia se determinan como categoría negra y se pasa a proceder a atender a los pacientes que tienen mayor posibilidad de vida. Y eso es difícil aceptar, pero es la realidad, es lo que hay que hacer para optimización de recursos. Entonces está el tratamiento in situ, han oído hablar del ABC, vía aérea, respiración, circulación. En eventos traumáticos el ABC se convierte en el CAB. Lo que debemos hacer primero es control de hemorragia. Aplicar torniquete, controlar esa hemorragia, porque la muerte prevenible tiene mucho que ver con hemorragias que no se controlan. Y asociado a ese mismo concepto está el tema de que el tratamiento en estas condiciones traumáticas tiene mucho que ver con estabilización, transfusión, cirugía, y de ahí viene la importancia de esta campaña de donación de sangre. Y luego está el tema de transporte. Con el transporte quizá debo puntualizar que es importantísimo no sobresaturar en esas primeras horas los centros de atención permanente. En este caso, el centro de trauma. Lamentablemente, el Distrito Nacional no tiene un centro de trauma. Una población fija de 1.4 millones, 4.3 millones en la provincia de Santo Domingo, que se asocian de una forma u otra al distrito. Y hoy, en el año 2025, podemos decir que la capital de la República Dominicana, el Distrito Nacional, no tiene un centro de trauma designado. Eso yo entiendo que hay que arreglarlo. Quizás no es el momento para crítica, pero quizás sí. Quizás es un momento para evaluar, hacer una reflexión de lo que podemos hacer mejor. Y de ahí entonces el tratamiento con el transporte específicamente tiene que ver con esos centros de trauma designados donde se le va a dar el tratamiento definitivo. Quizás también es bueno hablar de que trauma no es ortopedia. Sí, porque yo le iba a preguntar el caso del Darío Contreras, que parecería, cuando uno habla de un traumatológico, lo que viene a la mente, en mi caso, el de La Vega, ¿verdad? El profesor Juan Bo de La Vega, el recientemente inaugurado en Asua, que no sé cuál es el nombre, el Darío Contreras en el caso de Santo Domingo, sí, del Distrito Nacional. Cuando usted se refiere a una unidad designada de trauma, explíquenos a lo que no somos médicos de qué se trata exactamente. Sí, y de nuevo, quiero quizá enfocar en todo lo correcto que se ha hecho y no perder la oportunidad para hacer estas reflexiones de oportunidades. Está el NEARIAS, está el Darío Contreras, pero corresponden a otras provincias que no son el Distrito Nacional. Cuando se habla de un centro de trauma, se habla de un centro que tiene la capacidad de atender todo tipo de eventualidad de emergencia traumatológica 24/7.
De lo primero que muere un paciente con trauma es de trauma craneoencefálico. De lo segundo que muere es de shock hemorrágico, trauma torácico. La ortopedia corresponde a lo que se habla sesgo de supervivencia. Hablamos mucho de ortopedia porque los que sobreviven son los que tienen trauma ortopédico, representan un volumen importantísimo, pero realmente no debe ser el enfoque en un centro de trauma. El centro de trauma tiene que tener médicos generales especializados en trauma, neurocirujanos, cirujanos vasculares, otorrino, obviamente médicos de emergencia trabajando la reanimación, intensivos especializados en trauma. Todo eso es necesario tenerlo. Es bueno decir que República Dominicana ha avanzado muchísimo en esto. Ya sabemos que el gobierno actual ha construido 3 hospitales de trauma. Ya uno se aperturó asociado al Taiwán, en Asua. Hay uno en la Altagracia, en Higüey, que se está finalizando, si no se finalizó ya. Hay uno en Puerto Plata. Todo eso es importantísimo. Y eso, nosotros trabajamos con un proyecto de emprendedurismo social que se llama Trauma RD, donde tenemos un equipo multidisciplinario haciendo ciencia, investigaciones científicas, educación y demás, y hemos encontrado esas áreas de oportunidad. Pero quizá volviendo al tema del desastre, al tema del colapso, algo que es bueno mencionar es que luego que toda esa fase aguda pasa, en el momento que estamos ahora, más de 30 y pico de horas después, es muy posible todavía encontrar sobrevivientes. Vemos casos reportados en la literatura, en eventos que hemos visto en otros países, hasta semanas después de un incidente se encuentran pacientes con vida. Doctor. Y es bueno también anticipar. Sí, adelante. No, le agradezco que mencione ese punto para que continúe, pero quiero hacer énfasis ahí porque estamos escuchando voces fatalistas que parecieran ser de sentido común para cualquier desconocedor de temas como estos, y es mi caso, soy un desconocedor de este tipo de temas. Cualquiera piensa que 31, 32 horas bajo escombros, habiendo tomado sol, sin tomar agua potable ni ningún tipo de alimento, y quizás hasta con algo encima del cuerpo, cualquiera piensa que pudiera ser imposible, un trauma, ¿verdad? Y un trauma también potencialmente hablando. Entonces, usted ayúdenos en esa partecita. ¿Podemos tener esperanzas razonables entonces de seguir encontrando seres humanos con vida? Sí, mira, la esperanza es lo último que se pierde, y nosotros somos un pueblo muy cristiano, creemos en Dios. Yo entiendo que hay muchas cosas que podemos esperar dentro de esa esperanza. La realidad es que depende mucho de la especificidad del individuo atrapado. O sea, puede estar atrapado simplemente por un colapso estructural, con lesiones menores, y simplemente no puede salir. O sea, hay muchas condiciones muchas variables que desconocemos que se tienen que anticipar. De esa forma, existen unidades especializadas de búsqueda y rescate que están desplegadas in situ ahora mismo. Tengo información de que hay equipos de Puerto Rico, de Israel también, que se han desplegado, que están ayudando, y unidades caninas, y uso de tecnología. Todo eso en esta primera 48, 72 horas se trata de búsqueda y rescate, rescatar, extricar a esos pacientes que todavía pueden tener vida. Y obviamente, y me pesa, obviamente esto es una tragedia mayor. 113 muertos es un número increíble, difícil de describir. Yo digo mucho que mi especialidad son medicina emergencia, medicina crítica, y trabajo con la muerte todos los días, pero la muerte para mí todavía es algo abstracto, difícil de entender, y eso para mí que la trabajo todos los días. Yo no me imagino esos seres queridos, esos familiares que no saben cómo lidiar con esto. De esa forma también aprovecho y hablo de que parte de nuestro trabajo en situaciones como esta no es solamente tratar de rescatar y salvar vidas, sino también está el punto de tomarle de la mano a esos familiares, a esos seres queridos, apoyarlos y ayudarlos en este momento difícil. Parte de lo que me ayuda a mí en ese proceso de apoyo a la familia es que la familia sepa que todo lo que se podía hacer se hizo, y yo creo que me consta que eso se está haciendo. 22 instituciones, cientos de rescatistas, que no quepa la menor duda que las autoridades están haciendo exactamente lo que tienen que hacer,
con todos los recursos necesarios para que salvar vidas, pero también para que esos familiares tengan ese peace of mind, esa tranquilidad de que aunque los resultados puede ser que no sean favorables, aunque hay muertes, que sepan que todo lo que se puede hacer se hizo. Y por último, la parte médica es importantísima entender lo que tenemos que hacer con los rescatistas. Su nutrición, su hidratación, su ciclo de descanso, todo eso también me consta que se está haciendo, porque hay que verlo de una perspectiva global. Víctimas, familiares, rescatistas, ese apoyo emocional, todo eso lo tenemos que ver de una forma integral en el proceso de respuesta a un incidente de este tipo. Doctor, y de manera puntual, y le agradecemos todos estos datos, estas informaciones relevantes para un público que está ávido en este momento de información confiable. Pero en este momento, ¿qué usted les recomendaría a cualquier ciudadano o ciudadana, que bueno, somos muchos que estamos afectados de manera directa con algún amigo o familiar que ha estado involucrado en esta tragedia? ¿Cuál sería la recomendación médica, la recomendación ante este acontecimiento en este momento para los afectados, pero que no son afectados directos, doctor? Quiero que esta parte quede clara. Sí, bueno, lo que es el apoyo emocional y lo que es los primeros auxilios psicológicos, le llaman, es súper importante en este tipo de eventos. De esta forma, quizá conversamos de que no es solamente la parte de atención de emergencia, trauma y demás, sino que tiene que haber un componente de apoyo emocional. Me consta también que hay un despliegue de recursos humanos especializados en esta área en diferentes puntos del país, y sobre todo en los hospitales, en las áreas críticas, para dar ese apoyo psicológico a las personas allegadas a las víctimas. Hay ciencia detrás de eso, hay cosas que se deben y que no se deben hacer. El estrés postraumático es muy común en estos eventos. Hay acciones que pueden mejorar esa condición o empeorarla, y por eso es importante apoyarse de profesionales de la salud mental que saben lo que están haciendo y que puedan ayudar. La esperanza es lo último que se pierde, y yo entiendo que también un elemento importante en ese alivio psicológico es confiar en las autoridades. Ustedes vieron que todas las autoridades competentes se han desplazado, todos los recursos necesarios se han desplegado. Es bueno confiar en el trabajo que se está haciendo como un proceso también de, vamos a decir así, de duelo. Entender que quizás no podemos cambiar el resultado de esas 113 personas que lamentablemente fallecieron, pero sí podemos entender que se ha hecho todo lo necesario para responder de una forma óptima. Bueno, gracias al doctor Alejandro Báez, ¿verdad? Por toda esa información. Por esta información. Y la verdad es que, doctor, voces responsables y voces formadas con conocimiento de este tipo de acontecimientos es demasiado valioso y demasiado importante. Le agradecemos que haya tomado parte de su agitada agenda, doctor, para estar en presencia a través del teléfono con el Rumbo de la Mañana. Bueno, agradeciéndole y felicitándole también por el excelente trabajo que han hecho desde su inicio. Hay que decir que el doctor sigue el programa. Pero qué privilegio. Sí, me ha dado testimonio de eso, y yo quiero reiterarle también, unirme al agradecimiento, porque la verdad que el doctor es un plato fuerte. Las capacidades que tiene en esta materia, pues evidentemente están ahí, y por eso ha servido al país en distintas posiciones. Y cuando hay grandes catástrofes o situaciones como la epidemia del COVID-19, la pandemia que afectó a la República Dominicana, pues llamaron al doctor, y bueno, ante este hecho nosotros quisimos llamarlo también y le agradecemos su disposición.